Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos. ¿Se me escucha bien? Buenísimo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ahí los estoy viendo. Bueno, bienvenidos. Última clase del curso, clase 4. Vamos a aceptar ahí a la gente que se va uniendo. Clase 4 de este curso de inteligencia artificial. Hoy la idea es ver cómo podemos implementar la inteligencia artificial en la estrategia empresarial. Y también vamos a ver un repaso rápido de todo lo que hemos visto a lo largo del curso. Así que bueno, para los que no tuvieron la clase pasada, recuerden que todas las clases están grabadas en YouTube, en el canal de Clary. Si no, bueno, los links están en el grupo de WhatsApp. Eh, Pueden ingresar mediante QR para los que no estén y para los que ya están, bueno, ahí en el grupo de WhatsApp van a tener los links de las clases anteriores. La clase anterior estuvo muy buena porque resolvimos casos reales, vimos cómo podemos implementar un agente de inteligencia artificial que reciba lista de precios y presupuestos por mail, analice esos archivos, extraiga los datos correspondientes y los cargue en un Excel, los guarde en una base de datos y luego conectamos Clary con esa base de datos para poder directamente hablar con esos datos que nos estaban llegando por correo. Entonces, bueno, toda esa integración que estuvimos haciendo la clase pasada, está el video grabado en YouTube para que lo puedan ver y repasar cuantas veces necesiten. Bueno, recuerden que si tienen alguna duda le pueden escribir al agente de inteligencia artificial de Clary, que está entrenado con toda la información que yo estoy hablando, para responderle cualquier pregunta que tengan. Bueno, a lo largo de todas estas clases he mostrado este dibujito, creo que en todas. Desde la primera, que vimos cómo podíamos, cómo vimos desde las bases de la inteligencia artificial hasta que llegamos a los agentes y vimos cómo estos agentes lo podíamos dotar de herramientas para empezar a que no solamente nos dieran una respuesta, sino que pudieran tomar acción, que pudieran conectarse a un Excel y leerlo, o que puedan agregar cosas a un Excel, que puedan bajar cosas de un mail, que puedan enviar un mail, que tenga una memoria, o sea, que recuerde cosas que han pasado, que tengamos una base de conocimiento, que tengamos todas esas herramientas que nos van sirviendo para ir llevando adelante los agentes de inteligencia artificial. En la segunda clase vimos los agentes enfocados al marketing y a la productividad, vimos distintas herramientas, y en la tercera vimos un agente de inteligencia artificial hecho a medida para resolver un caso puntual que nos habían enviado ustedes mismos por correo. Entonces, a lo largo de todo el curso hemos ido viendo cómo estos agentes de inteligencia artificial nos pueden ayudar a nosotros a ser más productivos, a ahorrar tiempo, a automatizar, a crear cosas que nos simplifiquen el trabajo del día a día. Y bueno, llegamos a esta última clase donde vamos a ver cómo podemos implementar esa inteligencia artificial en la empresa y cómo convertirla en parte de la estrategia de la empresa. Y bueno, ¿y por qué es importante integrar la inteligencia artificial en la estrategia? Porque no se trata solamente de usar la tecnología, ¿sí? No es solamente decir, a partir de ahora en la empresa vamos a utilizar todos ChatGPT. ¿Por qué? Porque es inteligencia artificial, porque está de moda, porque si no lo usamos nos quedamos atrás. No se trata solamente de usar la tecnología, sino se trata de usarla de manera consciente, de manera razonable, para que nos ayude a tomar mejores decisiones, para que nos ayude a automatizar tareas que requieren una automatización y para que no sea solamente la moda de decir estoy usando inteligencia artificial. Bueno, muchas empresas comienzan a utilizar la inteligencia artificial de forma aislada. ¿Qué quiere decir? Como explicaba recién en el ejemplo, hay dos o tres personas que usan ChatGPT e implementan un bot donde no le dan seguimiento, donde no lo entrenan, donde no saben ni cómo funciona. Pero los mayores beneficios están cuando la inteligencia artificial se convierte en parte de la estrategia de la organización. ¿Qué quiere decir que sea parte de la estrategia de la organización? Que nos va a apoyar en los objetivos de negocio. O sea, si mi objetivo del negocio es atraer clientes, bueno, ¿cómo puedo utilizar la inteligencia artificial para justamente atraer clientes? Si mi objetivo es reducir costos, si mi objetivo es mejorar productos, si mi objetivo es
alcanzar mayores ventas, si mi objetivo es dar una mejor atención al cliente, bueno, dependiendo del objetivo que nosotros tengamos, tenemos que ver cómo esa inteligencia artificial nos puede apoyar a mejorar esos objetivos que tenemos. También la podemos usar para tomar mejores decisiones, ya no decisiones en el aire, ya no decisiones en base a la intuición, sino decisiones basadas en los datos que tenemos. Lo vimos en la primera clase, cómo podemos tener un montón de datos, cómo seguramente estemos recopilando un montón de datos y esos datos queden solamente archivados y guardados en un Excel, en una base de datos, en un papel, en donde sea, pero no se utilicen esos datos para tomar decisiones. Entonces, la inteligencia artificial es muy buena trabajando con los datos y nos puede dar información, te diría que casi hasta en tiempo real, para que nosotros podamos ir tomando esas decisiones. Y eso es lo que nos convierte, usando la inteligencia artificial para esto que estaba marcando recién, eso es lo que nos convierte en un diferenciador competitivo. Es lo que nos va a hacer que nuestra empresa tenga una diferencia sobre las demás que no están implementando esto. Bueno, vamos a empezar a hablar de los pasos que necesitamos para incorporar esta inteligencia artificial a la estrategia de la empresa. Lo primero, que lo remarqué recién cuando hablaba, es saber qué objetivos quiero lograr. O sea, primero debo tener claro para qué quiero usar la inteligencia artificial. ¿Qué quiero mejorar con la inteligencia artificial? ¿Quiero automatizar tareas repetitivas? ¿Quiero mejorar la experiencia del cliente? ¿Quiero detectar patrones de venta? ¿Quiero segmentar clientes para poder darle una promoción en específico? Bueno, ¿qué objetivo quiero? Si nosotros planteamos bien estos objetivos, le damos ver una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta para definir buenos objetivos y no que sean objetivos que pueden ser ambiguos o redundantes. eh, ¿Por qué es importante identificar estos objetivos claros? Porque muchas empresas, como mencionaba recién, empiezan solamente por la tecnología. Quiero usar ChatGPT. ¿Sí? Y eso no es el primer disparador. El primer disparador tiene que ser empezar por el negocio. Es decir, ¿qué quiero mejorar? Necesito reducir el tiempo de respuesta al cliente. Ese es mi disparador. Una vez que yo ya sé qué objetivo quiero lograr, ya después voy a incorporar la tecnología. Seguramente la tecnología sea parte de ese objetivo. O para lograr ese objetivo necesite llegar para poder lograr ese objetivo necesita tener tecnología, necesita implementar esa tecnología. Pero no puedo empezar por la tecnología y después veo qué objetivo resuelvo, ¿sí? Entonces, eso es lo principal y lo más importante, y es el trabajo que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora, de empezar a mirar todas las tareas que tenemos con un ojo crítico y decir, todas estas cosas que tengo, ¿cómo las podría mejorar? ¿Sí? Y decir, bueno, como decía acá el ejemplo, necesito reducir el tiempo de respuesta al cliente. Bueno, en mi empresa, ¿cómo es la atención de respuesta al cliente? ¿Es por mail? ¿Es por WhatsApp? ¿Es presencial? Bueno, es por WhatsApp. ¿Cuánta gente tengo atendiendo el WhatsApp? Tengo 5, 10, 15 personas. ¿Cuánto es el tiempo medio de respuesta al cliente? 5 minutos, 10, 2 horas, 5 horas. Bueno, y en base a eso, empezar a medir si mi tiempo de respuesta es de 5 horas a los clientes, porque tengo muchas conversaciones por hora, si yo reduzco ese tiempo, lo reduzco a 10 minutos o a 5 minutos, ¿qué ventaja me trae? ¿Gano en algo? ¿Pierdo? Bueno, esas son las preguntas que tenemos que empezar a hacernos a partir de ahora para empezar a mirar todas las tareas que tenemos y todos los procesos que tenemos en la empresa con un ojo crítico en el sentido de ver cómo podemos mejorarlo, ¿sí? Y en eso, la inteligencia artificial puede ser de gran ayuda para lograrnos a cumplir esos objetivos. Bueno, ¿cómo podemos definir estos objetivos? ¿Cómo definir que sean unos buenos objetivos? Tenemos que cumplir una serie de requisitos. Los más clásicos son que sea específico, que sea medible, que sea relevante, que sea alcanzable y que tenga un plazo. Ahora lo vamos a ver en detalle. Que sea específico, ¿qué quiere decir? Bueno, yo quiero reducir el tiempo promedio de atención, ¿sí? Pero ¿en cuánto lo quiero reducir? ¿En un 50, en un 30, en un 10? De 5 horas lo quiero bajar a media hora. De 5 horas lo quiero bajar a 4 horas, a 3. Bueno, si yo, por ejemplo, dijera acá, quiero mejorar el servicio al cliente, es un ejemplo difuso, ¿sí? Porque no es lo mismo bajarlo, como decía recién, de 5 horas a 4 que de 5 horas a 3 minutos.
¿sí? Y seguramente cuando yo empiece a ver qué tecnología necesito o qué recursos necesito para poder lograr ese objetivo, que el objetivo sea específico, una de las principales cualidades que debería tener para ver qué cosas necesito para lograrlo. Bueno, que sea medible. ¿Qué pasa si yo digo quiero vender más? Sí, está bien, pero ¿cuánto más? ¿Cómo quiero vender más? Bueno, entonces un ejemplo puede ser detectar leads de alta conversión usando un scoring automático, ¿sí? Que sea relevante, que sea importante el objetivo. Quiero usar la inteligencia artificial en algo. Eso no es un objetivo claro, no es un objetivo relevante. ¿Para qué la voy a usar? Para automatizar la carga de factura en el sistema contable, por ejemplo. Eso es algo relevante para el negocio propio, para la empresa propia. Que sea alcanzable. Es decir, quiero automatizar todo el negocio, que la empresa sea totalmente automática y funcione con inteligencia artificial. ¿Lo puedo hacer? Bueno, va a depender obviamente de los recursos que cada uno tenga. Lo más importante es que nos planteemos objetivos que sean alcanzables dentro del plazo que nosotros nos estamos poniendo. Entonces, y lo último es tener un plazo para lograr los objetivos. Como dice acá, algún día tener inteligencia artificial en el área. ¿Cuándo es algún día? ¿Es ahora? ¿Es en un mes? ¿Es en 2 años? ¿Es en 5 años? ¿En 10 años? Bueno, eso también es muy importante para poder seguir, para que podamos seguir viendo los pasos que vamos a ver ahora para incorporar la inteligencia artificial en la estrategia. Bueno, un ejemplo positivo de eso, lograr una reducción de errores humanos en 60 días. Ahí lo dice, 60 días. Tengo 60 días para lograr este objetivo que tengo. Bien, bueno. ¿Qué tipo de objetivos se pueden abordar con inteligencia artificial? Un poco ya lo hemos estado hablando en las otras clases, muchos son ejemplos que ya hemos desarrollado. Por ejemplo, la automatización de tareas repetitivas, responder consultas frecuentes a los clientes, cargar documentos en los sistemas internos, como vimos en la clase anterior, clasificar correos por prioridad, que también lo vimos en el videíto que le pasé de la clase 2. Mejorar la toma de decisiones, poder analizar todos los datos que tenemos para sacar métricas y data de información que por ahí no está tan explícita en los datos, sino se utiliza una técnica que se llama minería de datos, que justamente es con los datos que tenemos poder crear información nueva. Generar contenido, también lo vimos en la clase 2, poder crear mails, poder crear posteos para las redes, poder probar una idea, por ejemplo, un producto, cómo se vería, cómo estaría en la vida real. eh, Todo lo que es la experiencia del cliente, vimos el ejemplo con Clari, tener asistentes conversacionales, atención al público 24/7, disminuir esos tiempos de respuesta. Bueno, son todos objetivos que podamos empezar a tratar donde podemos incorporar la inteligencia artificial. Bien, bueno, el segundo paso que tenemos que tener para incorporar esta inteligencia artificial a nuestra estrategia es mapear los procesos actuales de la empresa. ¿Qué significa mapear? Es agarrar una hoja, digamos, diseñar todos los procesos que yo tengo y para cada uno de los procesos definir cuál es la entrada y cuál es el fin de ese proceso. ¿Sí? Cuándo empieza y cuándo termina, qué ingresa al proceso y qué sale de ese proceso. ¿Sí? Y listar todos los pasos intermedios, con quién los hace y con qué sistema lo hace. Bien, entonces eso nos va a permitir a nosotros tener una visión global de lo que es el proceso de la empresa para ver en cuál de esos procesos es dónde se pierde el tiempo, dónde hay cuello de botella, dónde hay muchos datos, pero no lo estamos usando para nada. Entonces, esta visión, si se quiere, desde arriba de los procesos, nos va a permitir ver dónde podemos incorporar o dónde la inteligencia artificial puede ser una herramienta para mejorar el problema que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué mapear estos procesos? Porque evitas digitalizar el caos. Como dice acá, que si un proceso está mal diseñado, automatizarlo lo va a hacer más rápido, pero va a seguir estando mal, ¿sí? Porque digitalizar solamente es que el proceso se haga más rápido, pero si el proceso está mal, lo vamos a hacer peor. Bueno, detectar pasos que pueden ser redundantes, que lo podamos eliminar. Y bueno, esto que decía recién, es clave definir los puntos de entrada y salida de los sistemas, de dónde se extraen los datos y dónde se cargan, ¿sí? Eso va a ser importante para ver cómo podemos incorporar ahí la inteligencia artificial. ¿Cómo hacer el mapeo? Lo que contaba recién, identificar el inicio, listar los pasos intermedios y anotar los tiempos
que llevarían cada uno de esos pasos para ver dónde pueden estar esos cuellos de botella que mencionábamos recién. Un ejemplo, vamos a hacer un ejemplo de, puede ser un estudio de abogados, donde tenemos que cuando entra un correo, lo toma un asistente, tiene que leer y derivar ese correo al abogado. Como vemos acá, la entrada es el correo entrante, la salida es el caso asignado al abogado. El asistente demora unos 3 minutos por mail, más o menos, entre leer y derivar. Cuando esa cantidad de mail crece mucho, podemos tener mucho volumen de trabajo manual, ¿sí? Y el abogado luego, con el caso asignado, redacta la respuesta y deja ese email de respuesta, que serán 15 minutos, y luego el asistente con ese email ya redactado lo tiene que cargar en el sistema y actualizar el caso. Bueno, acá tenemos el desglose, el mapeo de este proceso en estos pasos que hablábamos recién. Fijémonos acá cómo podemos automatizar algunas cosas, ¿sí? Vayamos a lo más sencillo, a lo más básico. Empecemos por lo primero, ¿sí? No empecemos iba a decir reemplazar, pero no por reemplazar, sino por alivianarle el trabajo al abogado, ¿sí? Porque podemos empezar por algo más simple todavía, que es esto que dice acá, leer y derivar al abogado. La primera tarea, la que hace el asistente, eso tranquilamente lo podría hacer una inteligencia artificial. Tranquilamente podría saber cuáles de todos los abogados está con una carga de trabajo mayor, cuáles está con una carga de trabajo menor, y asignarle el caso automáticamente. Ya a eso le podemos añadir variables como que si el abogado es especialista en tal y tal caso, podemos clasificar ese correo para ver de qué caso es y asignárselo directamente a ese abogado. Entonces, ese tiempo estimado de 3 minutos por mail que tiene el asistente entre leerlo, ver a qué abogado asignarle el caso, directamente lo podría empezar a hacer una inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, ahí es cuando digo de que podemos empezar con esas pequeñitas cosas y luego las podemos seguir extendiendo. Podemos agarrar este proceso y decir, bueno, ya automaticé el paso uno. ¿Qué es lo siguiente que puedo automatizar? El paso 3. Ya tengo el mail, lo cargo en el sistema y actualizo el caso. ¿Hace falta que lo haga alguien o lo puede hacer una inteligencia artificial? Tranquilamente es un caso que lo puede hacer la inteligencia artificial. Entonces fíjense cómo estos 3 pasos ya puedo automatizar 2, ¿sí? Y supongamos que el paso 2 no lo podemos automatizar porque todavía requiere de que el abogado, como es información por ahí confidencial, es información muy sensible, son cosas que son muy propias del abogado que lo toma, por ahí no lo podemos automatizar del todo, pero sí le podemos dar herramientas para que en vez de que se demore 15 minutos redactando la respuesta, se demore 5. ¿Sí? Entonces, eso también es una automatización. Eso también es aliviar la carga a la gente que trabaja. Entonces, esa idea con este ejemplo simple que yo muestro acá, es lo que tenemos que hacer con los procesos que tenemos nosotros hoy en la empresa. Desglosarlo, ver las tareas, ver qué entra, ver qué sale, ver qué tiempos lleva cada uno. Y ahí solo vamos a empezar a encontrar los puntos donde podemos empezar a automatizar, donde podemos empezar a incorporar la inteligencia artificial. Bueno, ¿qué sigue después de tener este mapeo? Bueno, identificar los pasos donde la inteligencia artificial puede actuar, definir los puntos de integración, desde dónde se obtiene la información y hacia dónde se debe enviar, que es esto mismo que comentaba recién. Ahí veo que Martina me levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Eh, Bien. Sí, respecto, por ejemplo, a lo que decías recién, ¿no? De que lea correos y distribuya en función del abogado que está más despejado. Para esa Ujú. implementación, ¿qué herramienta de inteligencia artificial se necesita y o sea, lo hace un ciudadano de a pie esta implementación o necesitamos a ustedes o necesitamos alguien en particular que desarrolle algo mucho más elaborado? Bueno, ahí justamente de eso vamos a hablar en una diapositiva más adelante, del equipo que se necesita para lograr todo esto. Así que si querés, cuando terminemos de ver eso, si queda alguna duda, me volvés a preguntar, no hay problema. Dale, listo. Bueno, entonces hablaba de esto, de definir los puntos de iteración, desde dónde se obtiene la información y hasta dónde se debe enviar, ¿sí? Como decíamos recién, yo puedo leer esta casilla de correos y asignarle los casos a los abogados que estén libres, ¿bien? Bueno, también lo dije recién, empezar en pequeño, pero con la visión a futuro. No necesitamos transformar todo el negocio de un día para el otro. No tenemos que tener todo automatizado. Podemos elegir un paso concreto. Como el ejemplo que puse recién es lo que ejemplifica esto. Arranco distribuyendo los correos. Solamente eso. ¿Sí? Entonces,
ese primer paso, lo importante es que ese primer paso esté alineado con la visión general que yo quiero lograr, con el objetivo que yo me había planteado al principio, que yo había dicho, quiero disminuir el tiempo en tanto, que sea medible, que sea todos los ítems que vimos de los objetivos. Bien, entonces, mientras más, mientras más antes empecemos, aunque sea con un cambio chiquito, mejor va a ser para el futuro. Bien, bueno, y acá llegamos a lo que hablábamos recién. ¿Está bien? Ya definimos el objetivo, ya vimos nuestros procesos, ya sabemos qué queremos lograr y ahora nos falta ver quién lo va a hacer. ¿Quién va a hacer realidad esto que queremos? Dijimos, bueno, perfecto, miré mi proceso, vi que tengo un cuello de botella en los asistentes que tienen que leer los mails y asignarle el caso a los abogados que tienes disponibles. Bien, lo voy a automatizar. ¿Quién me va a hacer esa automatización? ¿Sí? Y ahí hay un par de preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. La primera es si nuestra empresa cuenta con un equipo técnico que pueda implementarlo. ¿Tenemos un equipo técnico dentro de la empresa? ¿El equipo técnico tiene los conocimientos y la capacitación necesaria en inteligencia artificial para poder lograr este objetivo? ¿Sí? ¿Querés velocidad o querés una personalización total? O sea, ¿querés tener el sistema mañana trabajando o podés esperar 3, 4 meses, pero que sea a tu medida y ajustado a lo que vos necesitas? ¿Necesitas apoyarte en herramientas o proveedores externos? Vamos a usar, lo vamos a ver ahora, vamos a usar tecnología en la nube, vamos a usar tecnología local. Bueno, son todas preguntas que nos tenemos que empezar a hacer y que la respuesta la vamos a ir teniendo a medida que vayamos viendo las ventajas y las desventajas que te ofrece cada una de estas cosas. Como te decía recién, lo primero, definir, ¿tengo equipo técnico? ¿Lo puedo hacer? ¿Sí o no? Entonces, dos opciones, o lo tercerizamos o buscamos una empresa que nos pueda crear este desarrollo o esta implementación de inteligencia artificial que nosotros queremos, o hacemos un desarrollo in-house, que se llama, que es un desarrollo con un equipo propio de la empresa nuestra. Bien, si lo vamos a tercerizar, es una opción rápida y eficiente para empezar, ¿sí? Es ideal para las empresas que no tienen un equipo técnico propio, que no necesitan resultados rápidos, que necesitan resultados rápidos y que buscan automatizar procesos sin grandes inversiones iniciales, ¿sí? Entonces, lo hablamos recién, las ventajas, menor costo inicial, implementación más rápida y el mantenimiento y las actualizaciones del sistema están a cargo del proveedor, ¿sí? Están a cargo de la persona, o sea, de la persona que le está ofreciendo ese servicio. Y las desventajas es que ustedes tienen menor control sobre los datos y la lógica del sistema, porque por lo general pueden ser sistemas que se vendan a escala, digamos, que se vendan masivamente, que tengan un riesgo de esa dependencia tecnológica y que sea difícil la personalización avanzada en base a lo que ustedes necesitan propio de su empresa, ¿sí? Entonces, esas son algunas de las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer para ver si la mejor opción es tercerizar o crear un desarrollo propio. Si decidimos ir a lo que es el desarrollo in-house, que es un desarrollo con gente propia de la empresa, es ideal para las empresas que tienen una capacidad técnica, es decir, que ya tienen un equipo técnico, que ya cuentan con desarrolladores, con data science, con gente especialista en machine learning, con gente especialista en inteligencia artificial. Bueno, y eso nos va a traer ventajas que vamos a tener: el control total sobre los modelos y los datos, podemos hacer una personalización completa, es decir, el sistema o la automatización va a ser a medida de lo que nosotros necesitamos, no se tiene que ajustar, tiene que ser a medida, o sea, está hecho justo y para eso, nada más. Y la escalabilidad va a estar alineada a lo que el negocio necesita, obviamente, porque es un sistema interno, un sistema propio. Las desventajas, bueno, tiene un alto costo, hay que pagar toda esta capacidad técnica, hay que pagar todo este desarrollo. Que estamos haciendo. Requiere una infraestructura grande, un equipo capacitado y el tiempo para la producción inicial suele ser mucho más largo, porque está toda la fase de construcción de todo ese sistema o de toda esa automatización. ¿Sí? En cambio, si lo tercerizamos, por ahí puede haber alguna empresa que ya tenga ese sistema funcionando y que solamente sea ponerlo en marcha. Bien. Bueno, si yo decido hacerlo in-house, ¿qué equipo necesito? Perdón, vamos a empezar por lo primero. Si yo elijo tercerizarlo, ¿qué equipo necesito? Lo recomendable es tener un product owner o un responsable de innovación. Eso es una persona propia dentro de mi equipo que es el creador de ese producto. Es la persona que entiende qué se quiere crear, ¿sí? Y ella va a ser la encargada de pasarle
digamos, de conectar a la empresa con la empresa tercerizada para pasarle los requisitos y para ver que lo que la empresa que en este caso hemos tercerizado se alinee a lo que nosotros necesitamos. Bien, es alguien que entienda los procesos internos y pueda vincularlo con herramientas de inteligencia artificial, que no necesariamente tiene que ser una persona técnica y no necesariamente tiene que ser una persona que sepa cómo implementar la inteligencia artificial, ¿sí? Eso es algo importante porque lo que nosotros necesitamos es alguien que entienda el proceso y que pueda darle al equipo técnico las disyuntivas de qué cosas necesitamos lograr. Bien, en cambio, si vamos a hacer una solución in-house, una solución con equipo propio, ya necesitamos un poco más de equipo, ¿sí? Ya necesitamos un data science, un machine learning, vamos a necesitar un desarrollador backend seguramente, a necesitar especialistas en LLM, desarrollador frontend. Bueno, ya son más puestos, más roles que vamos a tener que tener en ese equipo y gente capacitada en estas cosas que estamos hablando para poder lograr tener esa automatización en funcionamiento. Otra de las preguntas que nos vamos a tener que hacer es si vamos a utilizar LLMs en la nube o LLMs locales. ¿Qué significa que estén en la nube y qué significa que estén locales? Bueno, creo que lo habíamos charlado la clase pasada cuando hablamos de N8N. LLM en la nube son los que conocemos: OpenAI, Anthropic, Gemini. Son todos LLMs que nosotros solamente pagamos por el uso. ¿Sí? Nosotros pagamos por usar ChatGPT, por ejemplo. Pagamos por usar Gemini. Pero toda la infraestructura, todos los servidores que se necesitan para que ese LLM funcione, no están a cargo nuestro. Están a cargo en este caso de OpenAI, de Google, de Anthropic, de quien sea dueño de ese LLM. ¿Sí? Nosotros solamente pagamos por el uso. También podemos llegar a necesitar que los LLM sean locales. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que montar esa infraestructura, que nosotros vamos a tener que tener los servidores, que nosotros vamos a ser los responsables de que esos servidores funcionen. ¿Sí? Entonces, ¿qué ventaja nos va a traer o cuándo deberíamos elegir cada uno? Los LLM en la nube son recomendados para casos donde la privacidad no es un bloqueo. Bien, empresas sin una infraestructura potente, esto que decía recién, para tenerlo local se necesita un gran hardware funcionando, y también para prototipos rápidos, escalabilidad y bajo costo inicial. Si quiero armar un prototipo de algo, lo más rápido es tener un LLM en la nube, no necesito tener mucho más y ya puedo empezar a probar y a tener algo real funcionando. Bien, las ventajas que traen estos LLM en la nube, que son fáciles de integrar, se utiliza una API, que es una conexión entre sistemas, no necesitamos la infraestructura propia y va a estar siempre actualizado, porque esas actualizaciones siempre van a depender del proveedor. ¿Bien? Y las desventajas, que tiene un costo según el uso. Esto, cuando el uso es muy recurrente, cuando tenemos mucho uso, puede significar un costo muy grande. ¿Sí? Podemos tener riesgos legales si hay datos sensibles, ¿sí? Acá no hay que olvidarse de que, más allá de que estos modelos especifiquen en sus términos y condiciones que no usan los datos que la gente ingresa para futuros entrenamientos y demás, nosotros no dejamos de estar dándole los datos a un tercero, ¿sí? Entonces podemos llegar a tener algunos problemas legales si no están claros cómo tenemos que trabajar con esos datos nosotros, ¿bien? Bueno, y los LLM locales pueden ser recomendados para empresas que manejan datos sensibles, lo que decía recién. Casos donde el modelo debe ejecutarse offline o con alta velocidad. Offline significa que puede estar disponible sin conexión a Internet. Que para los LLM en la nube sí o sí necesitamos conexión a Internet. Eso ya es un primer punto. Casos donde necesitamos personalizar extremadamente el comportamiento del modelo, es decir, donde tengamos que bajarnos este modelo, abrir la caja y empezar a ajustar todas las tuercas a medida que nosotros lo necesitemos, hasta que quede un modelo específico de lo que nosotros necesitamos. Eso no lo podemos hacer con ChatGPT, por ejemplo. Sí o sí vamos a necesitar un modelo local, un modelo propio, para poder ajustar todos esos detalles que nosotros necesitemos. ¿Y qué desventajas tiene? Que requiere GPUs o placas de videos, muchas GPUs y muchas placas de video, y servidores con alta capacidad. Es decir, ahí ya tenemos un costo inicial de hardware muy grande, que no lo tenemos con los LLM en la nube. ¿Bien? Mantener todos estos servidores, mantener toda esta infraestructura, mantener todos estos modelos, es muy complejo. Se necesita un equipo técnico capacitado, altamente capacitado, diría,
para poder mantener toda esta infraestructura que nosotros necesitamos para que esté 100% disponible todo el tiempo, ¿sí? Que en el caso de tener un LLM en la nube, no nos tenemos que hacer cargo de eso. Nosotros solamente pagamos por el uso. La desventaja que tiene el LLM local es que el costo inicial es muy alto, ¿sí? Porque necesito toda esta inversión que yo decía recién primero para tener todo lo que es el hardware, todo lo que son los servidores, las placas de video, todo donde tiene que funcionar ese LLM. Luego el costo, una vez que ya hice esa inversión, luego el costo no va a ser por uso, ¿sí? Porque ya tengo mi propia infraestructura. En cambio, el LLM en la nube, si bien no tiene un gran costo inicial, sí es un costo recurrente a lo largo del tiempo. Entonces, bueno, eso también es una pregunta que tenemos que hacer, ¿no? Si vamos a utilizar el LLM locales o el LLM en la nube. Bueno, una vez que ya elegí el equipo que necesito, una vez que ya vi si la opción era tercerizar, si la opción era hacer un desarrollo propio, una vez que ya vi si iba a elegir un LLM en la nube o iba a elegir un LLM local, donde ya vi en base a todo lo que yo necesitaba, cómo iba a manejar toda esta parte de la inteligencia artificial. Me desarrollaron el sistema o desarrollamos nosotros propios en la empresa el sistema y la automatización, la pusimos en funcionamiento. ¿Qué sigue? Medir los resultados y ajustar. Es decir, ya puse la inteligencia artificial en marcha. Bueno, ahora tengo que medir cuánto me mejora esto. Si yo había dicho que tenía que ahorrar tiempo, bueno, ¿cuánto tiempo estoy ahorrando ahora? ¿Mejoró la satisfacción al cliente? ¿Subieron las ventas? Bueno, yo había puesto un objetivo al principio. Fue mi primer paso. Eso era lo primero que yo quería, definir el objetivo. Ahora, tengo que ver en cuánto me mejoró incorporar la inteligencia artificial, cuán más cerca me puso ese objetivo. ¿Lo cumplí? Y si no lo cumplí, ¿a cuánto llegué, ¿sí? De ese objetivo? Eso es clave porque nos va a permitir poder ajustar las cosas que necesitamos y poder hacer los cambios necesarios en este desarrollo que estamos haciendo, en esta automatización, para poder lograr llegar al objetivo que nos habíamos planteado al principio. Bien, bueno, otra de las cosas que se dan dentro de la inteligencia artificial en las empresas es que tenemos que fomentar una cultura organizacional orientada a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Esta parte que nosotros vemos de automatizaciones, esta parte que nosotros vemos de poder trabajar mucho más rápido, de poder crear mejores cosas, hay mucha gente que le da miedo, ¿sí? Hay mucha gente que es muy reacia al cambio que la inteligencia artificial va trayendo. Nosotros tenemos un caso puntual, por ejemplo, tenemos un cliente grande en Colombia que tenían un gran call center e incorporaron Clari como una herramienta para trabajar, para mejorar la atención al cliente. Y lo que empezó a pasar es que la gente estaba del call center no lo dejaba trabajar al bot. Automáticamente, cuando entraba una consulta, lo primero que hacían era intervenir la conversación y manejarla manual, como si estuviesen trabajando ellos. No dejaban que el bot funcionara. Y eso era por miedo a que se quedaran sin trabajo, por miedo a que los despidieran porque estaba el bot. Entonces, fomentar una cultura organizacional donde la inteligencia artificial sea parte y no sea un contrincante de los empleados es fundamental, porque va a hacer que esta gente que trabaja en nuestra organización adopte esto como una herramienta y no como algo que viene a destruirlos. ¿Bien? Entonces, la inteligencia artificial no es solamente una tecnología, es una transformación cultural. ¿Bien? Y bueno, entonces, ¿qué significa realmente estar preparados para la inteligencia artificial? Una empresa orientada a la inteligencia artificial no es la que más herramientas tiene ni la que más herramientas implementa, ¿sí? Es la que integra la inteligencia artificial en las decisiones del día a día, la que forma a su gente para entender y colaborar con estas tecnologías, promueve el pensamiento crítico y el uso responsable, aprovecha el poder de la inteligencia artificial para potenciar lo humano y no para reemplazarlo, ¿sí? Entonces, el objetivo de esto es, como decíamos recién, poder lograr una mayor capacidad. Si hablábamos de la atención al cliente, no íbamos a reemplazar al call center. Pero si el call center podía atender a 10 personas por hora,
La idea es que con el bot, con el agente de inteligencia artificial de atención al cliente, en vez de atender a 10 personas por hora, puedan atender a 200 personas por hora. ¿Sí? Es agrandar esa capacidad, es mejorar eso que ya tenía. ¿Bien? Bueno, ¿y por qué es tan importante la cultura? Porque el 80% del éxito de una estrategia de inteligencia artificial depende del factor humano, ¿sí? Si el equipo no confía en la inteligencia artificial, no la va a usar. Si no sirve para, si no sabe para qué sirve, se está desperdiciando. Si tienen miedo a ser reemplazados, lo primero que van a hacer es rechazarla. Y si nadie se ocupa de medir el impacto que esta está trayendo, se va a convertir en una moda ineficiente. ¿Sí? Si yo no estoy todo el tiempo ajustando y viendo qué me mejora y qué no, y lo uso solamente por moda, me va a llevar a que en algún momento se deje de usar, porque ni siquiera sé para qué me sirve. ¿Bien? Bueno, ¿qué componentes tiene una cultura de inteligencia artificial? La primera, mentalidad del aprendizaje continuo. Lo hemos visto con los ejemplos que he ido mostrando a lo largo del curso. La inteligencia artificial cambia rapidísimo, rapidísimo. Es más, yo le mostré un modelo generador de videos, se llamaba Sora, creo que fue en la clase 2 o en la clase uno, que le mostré unos ejemplos de unos videos que generaba y todos dijimos, wow, qué impresionante. Ahora ya salió otro modelo, que es de Google, que se llama Veo 3, que genera videos todavía muchísimo mejores que lo que generaba Sora. Genera videos con audio, puede generar entrevistas, escenas de película. ¿Y cuánto pasó? No pasaron ni un mes desde que estábamos viendo lo anterior. ¿Sí? Entonces, la inteligencia artificial cambia rapidísimo, rapidísimo. El desarrollo que tenemos hoy, el año que viene seguramente esté obsoleto y tengamos que ponernos a aprender cosas nuevas. Entonces, es fundamental tener una mentalidad de aprendizaje continuo. No nos podemos quedar, no nos podemos nunca convencer de que ya sabemos, de que con lo que sabemos estamos bien. Siempre hay que seguir renovándose. Liderazgo con visión de futuro. Los líderes tenemos que empezar a preguntarnos cómo potenciamos. Tenemos que dejar de pensar por ejemplo, cómo reducimos los costos, ¿sí? Sino empezar en cómo podemos potenciar lo mejor de nuestro equipo con inteligencia artificial, porque eso nos va a llevar a reducir los costos. ¿Bien? Entonces, es empezar a incorporar la inteligencia artificial dentro de la cultura de la empresa para que la empresa en sí sea mucho más productiva y mucho más llevadera a futuro. ¿Bien? Bueno, trabajo colaborativo entre áreas técnicas y de negocio, esto que decíamos recién, no solamente necesitamos gente que sepa crear o gente que sepa manejar esta inteligencia artificial, sino que también vamos a necesitar mucha gente experta del negocio para ver dónde podemos implementar estos casos de inteligencia artificial. La cultura del experimento y la mejora constante. Lo hablábamos recién cuando decíamos que la inteligencia artificial cambia todo el tiempo. Lo mejor que se puede hacer es probar, es experimentar, es agarrar un pedacito de un proceso y decir, bueno, voy a probar a automatizar esto, a ver si, no, a ver si mejora, probemos esto, ¿por qué no probamos este otro modelo? ¿Por qué no hacemos esto? Eso es lo que nos va a llevar a mejorar. ¿Bien? Y por último, el empoderamiento y la participación. Esto significa que no solamente tiene que ser una orden, digamos, que baje desde arriba, de decir, bueno, a partir de ahora empezamos a utilizar la inteligencia artificial, sino que si nosotros logramos llevar esta cultura de inteligencia artificial a toda nuestra empresa, lo más probable es que los mejores casos de automatización o los mejores casos de facilitarles el trabajo se den en la gente que realmente está ahí haciendo el trabajo el día a día. ¿Sí? Como decíamos recién lo del asistente del abogado, cuando este asistente diga, yo paso 7 horas al día solamente leyendo correo y asignándoselo a un abogado en específico, porque yo no podría tener una inteligencia artificial que me ayudara a hacer esto, y estas 7 horas que yo paso haciendo esto, capaz que paso una revisando que todo lo que estoy haciendo funcione, o todo lo que está haciendo la inteligencia artificial esté bien hecho, y las otras 6 me puedo dedicar a hacer algo mucho más productivo, otra cosa, otra tarea. ¿Bien? Entonces, son componentes que tenemos que incorporar en la cultura organizacional si queremos empezar a integrar esta inteligencia artificial. Bueno, vamos a hablar de un ejemplito práctico para ver todo esto que estaba hablando. ¿Sí? Hemos planteado acá un negocio, una cafetería de barrio que tiene 3 sucursales. El dueño es un emprendedor que lleva casi 50 años con el negocio, una persona grande. ¿Sí? El objetivo, automatizar las ventas, fidelizar clientes y mejorar la eficiencia del personal.
Bien, tienen un sistema de ventas, tienen una cuenta de WhatsApp Business y tienen redes sociales del negocio. ¿Sí? Pongámonos en el papel de la cafetería que tiene todas estas cosas. Lo primero, habíamos dicho, identificar los objetivos claros. ¿Cuál es la meta que tiene el dueño? Vender más en horarios bajos, no perder tiempo respondiendo mensajes en Instagram y WhatsApp, saber qué productos funcionan mejor en cada sucursal y crear promociones más inteligentes. Si esos objetivos nosotros los llevamos a objetivos de inteligencia artificial, automatizar la atención al cliente, analizar los patrones de venta, predecir la demanda y generar promociones personalizadas. Bien, entonces, el dueño de la cafetería tiene clientes que preguntan por WhatsApp si hay promo o si está abierto y una persona a cargo de ese WhatsApp para poder contestar esas preguntas 1000 veces. Pedidos por mensaje que se anotan en un papel, un Excel donde lleva los productos que vende y publicaciones en Instagram que están a cargo de una persona, totalmente manual. Bueno, ¿qué identificamos con en estos procesos? Que mucha información no se está usando. Las ventas, los horarios, las consultas. Tenemos procesos repetitivos, todos los días tener que contestar lo mismo, todos los días tener que subir un posteo a Instagram. Y no se mide nada. ¿Qué producto se vende más? ¿En qué horario? ¿Sí? Son datos que tenemos, pero que no estamos usando. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, habíamos dicho que teníamos que primero ver quién va a realizar esta tarea. ¿In-house o tercerizado? Estábamos hablando de una cafetería. Emilio no tiene un equipo de tecnología. Entonces, lo mejor es tercerizar con soluciones listas. Elegir un agente de WhatsApp con inteligencia artificial, integrarlo con Google Sheets o con Excel y usar herramientas como ChatGPT para generar texto o ideas de promociones. ¿Sí? Si fuese una cafetería grande a nivel mundial, una empresa gigante como McDonald's, por ejemplo, o Starbucks, quizá, y tengan un equipo especializado en tecnología, quizás sí se podría pensar en armar algo in-house, en armar algo propio con el equipo que tenemos. Pero como en este caso es una cafetería chica de barrio, lo mejor es tercerizarlo. Inteligencia artificial, ¿en la nube o local? Para este caso, nube 100%. ¿Sí? Más simple, más mantenimiento, no se necesitan servidores, está todo listo para usar, solamente pagamos por el uso. ¿Sí? Y nada más, y no nos preocupamos por nada más. Bien, bueno, entonces, habíamos dicho que en este caso el dueño de la cafetería no tiene un equipo de tecnología, no necesita contratar un equipo de tecnología para poder hacer esta parte que nosotros necesitamos, pero si él quisiera, podría apoyarse en un consultor que lo guíe en la implementación, una persona que entienda por ahí de detalles un poco más técnicos y que vea que todo lo que se está haciendo esté alineado con los objetivos que quiere lograr el dueño de la cafetería, ¿sí? Podría apoyarse en una plataforma de atención con inteligencia artificial, en herramientas como N8N, que fue con la que hicimos las automatizaciones que vimos en la clase pasada, un asistente que revise los reportes semanales generados por la inteligencia artificial, otra vez como decíamos recién, para ver y medir que lo que está haciendo la inteligencia artificial esté bajo los parámetros que nosotros queremos. Y bueno, ¿y cómo se ve una vez finalizado todo este proyecto? ¿A qué llegamos? ¿Qué resultado obtenemos? Una atención al cliente automatizada, un bot que responde en WhatsApp 24/7 sobre el menú, sobre los horarios, sobre el pedido, sobre la ubicación, que si vos le haces un pedido te lo carga directamente en el Excel o en el sistema de la empresa. Eh, Podemos tener un script que analiza las ventas por día y por hora. Entonces le puede dar información al dueño de la cafetería, como por ejemplo, que los jueves de 15 a 17 bajan las ventas. ¿Por qué no sacamos una promoción para ese horario? ¿Sí? ¿Por qué no bajamos los precios al 30%, por ejemplo? ¿O por qué no hacemos un 2x1? Bueno, son datos que podemos obtener gracias al histórico que tenemos hacia atrás. Entonces podemos analizar todo lo que hemos generado hasta ahora para ver y sacar información nueva, como esto que dice acá. Los jueves de 15 y 17 bajan las ventas. Después veo yo qué hago con esa información. Yo la puedo desestimar, puedo decir, bueno, sí, bajan las ventas porque, no sé, cerramos. Entonces no puedo hacer nada. Pero podría también implementar, como dice acá, una promoción. Bien. Y por último, promociones personalizadas en las redes sociales. Tener una inteligencia artificial que automatice todos esos posteos y que todos los días mantenga el Instagram actualizado. Entonces, que por ejemplo, si sacamos un nuevo combo, publicarlo, que se haga visible en las redes, que se publique en Instagram, en Twitter, en todas las redes sociales del negocio y que nos haga llegar a más gente. ¿Bien?
Bueno, y ya para ir cerrando, algunas frases que suelo leer mucho en internet y que la verdad que nos dejan mucho para pensar. La inteligencia artificial ya no es el futuro, es el presente. ¿Sí? Esto que siempre dicen, la inteligencia artificial va a ser el futuro, bueno, no, ya es parte del día a día, ya hay muchas empresas utilizándolo. Y no se trata solamente de usar la tecnología, no se trata solamente de empezar a incorporarla y decir, bueno, usamos ChatGPT, sino también de repensar cómo se puede trabajar mejor, más rápido y con mayor impacto. ¿Sí? Y lo mejor que tiene la inteligencia artificial y todo este cambio que ha venido en este último tiempo es que no hace falta ser una gran empresa ni saber de programación para hacer esto. Hace falta tener una visión clara y dar el primer paso. ¿Sí? Lo más importante acá es que podamos ver dónde necesitamos implementar esa automatización o dónde la inteligencia artificial nos puede ayudar. Después el resto, cómo lo hagamos, quién lo haga, podemos encontrar la solución. Lo importante y la tarea que se tienen que llevar de acá en adelante es empezar a mirar todos esos procesos y cosas que hacemos en el día a día con esa mirada crítica de decir, estas cosas podrían estar automatizadas. ¿Bien? Las empresas que escalan son las que automatizan lo repetible y potencian lo humano, ¿sí? Lo que decíamos recién. Las tareas repetitivas las puede hacer la inteligencia artificial, ¿sí? El potencial humano lo tenemos que empezar a usar para las cosas que realmente lo requieren, para las cosas donde la inteligencia artificial no lo pueden lograr. Bueno, lo que no se mide no se mejora y lo que no se automatiza te cuesta caro. ¿Sí? Una frase que me parece genial porque obviamente que tener gente que haga tareas repetitivas a la larga te termina costando caro y si no medimos lo que estamos haciendo hoy, no sabemos cómo lo podemos mejorar y no tenemos cómo mejorarlo. Bien, entonces bueno. Esto que yo les contaba recién, nosotros arrancamos el curso viendo un poco lo que era la inteligencia artificial, ¿sí? Nosotros arrancamos el curso hablando de qué era la inteligencia artificial. Vimos que dentro de la inteligencia artificial englobaba a lo que era el machine learning, ¿sí? Habíamos hablado del machine learning como una parte de la inteligencia artificial que era capaz de lograr algoritmos que mejoraban con el tiempo, que mejoraban con los datos y que nos permitía a nosotros utilizar el machine learning, por ejemplo, para lo que era el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo. Dentro del aprendizaje supervisado habíamos visto el ejemplo que tenía las frutas y que nosotros le dábamos muchos ejemplos de frutas diciéndole esto es una manzana, esto es una banana, esto es una frutilla, con el objetivo de que cuando yo le pasara una imagen nueva de una fruta me pudiera decir esto es una manzana, esto es una banana, etcétera, ¿no? Entonces lo habíamos visto que podíamos predecir, que podíamos clasificar. Y habíamos visto el aprendizaje no supervisado, que es ese aprendizaje donde yo no le doy una etiqueta, yo no le digo qué es lo que es a la inteligencia artificial, que servía, por ejemplo, para hacer agrupaciones, para poder agrupar clientes, para poder agrupar canciones, habíamos visto esos ejemplos en la clase, y habíamos visto también el aprendizaje por refuerzo para poder lograr lo que era este aprendizaje que habíamos visto autónomo de los autos autónomos, donde yo lo premiaba al modelo cada vez que lograba lo que yo quería y lo castigaba cada vez que lograba lo que no quería. Bien, bueno, entonces, habíamos visto esto, habíamos dicho que el Machine Learning englobaba al Deep Learning y un caso del Deep Learning era la inteligencia artificial generativa, que esta inteligencia artificial generativa utilizaba un LLM. Dentro de los LLM habíamos dicho que era ChatGPT, Gemini, vimos también ejemplos de Anthropic, vimos un montón de LLM, vimos lo que era una prompt, cómo comunicarnos con estos LLM, ¿sí? Vimos que los LLM eran capaces de generar imágenes, que eran capaces de generar audios, que eran capaces de generar videos, ¿bien? Y si a esos LLM que nosotros habíamos visto en las primeras clases, le sumamos herramientas como los documentos, como una base de datos, como un software, como una memoria, como todas esas integraciones como Google Drive, como Gmail, como todo eso que habíamos visto,
logramos tener un agente de inteligencia artificial, ¿sí? Que este agente de inteligencia artificial no solamente entiende lo que le decimos, sino que también puede tomar acción, ¿bien? Y no siguen reglas fijas, sino que actúan según el contexto, ¿sí? Lo hemos visto y lo hemos repetido en todas las clases, esta palabra, agentes de inteligencia artificial. Vimos también que estos agentes de inteligencia artificial nos servían, por ejemplo, para mejorar la productividad, ¿sí? Habíamos visto casos para hacer diapositivas en reuniones, para hacer resúmenes de las reuniones, para tener un asistente con visión que pueda ver nuestra pantalla y decirnos qué hacer, o que pueda ver nuestra cámara en tiempo real e indicarnos cómo seguir una serie de pasos. Nos lo había mostrado Lautaro con el caso de armar un destornillador, que le iba mostrando las piezas y la inteligencia artificial lo iba guiando. También vimos una parte de un agente de inteligencia artificial para lo que era el marketing, para optimizar campañas, para generar contenido, para probar productos. Vimos en este caso cómo yo le había pasado un boceto a mano, un dibujo a mano de una etiqueta de vino y pude lograr llegar a generar hasta la publicidad de ese vino para ver cómo se veía, para ver si me gustaba la etiqueta que yo había pensado. Vimos cómo optimizar campañas de email marketing para mandar mail personalizado a cada uno de nuestros posibles futuros clientes, cómo generar contenido de audio, cómo generar contenido de videos, vimos Sora. Bueno, vimos también un ejemplo de un agente de inteligencia artificial para la resolución de un caso real. Automatizamos la recepción de lista de precios y presupuestos, que lo habíamos hecho con N8N, que es este flujo que vimos la clase pasada funcionando para que desde una recepción de un email me lo subiera a un Google Drive, me cargara la información en una base de datos y luego me creara un Excel, también me lo subiera al Google Drive y le respondiera a la persona que me envía esa lista de precios por email diciendo que lo había recibido correctamente. Y también vimos un caso de un agente de inteligencia artificial para la atención al cliente, donde vimos Claris, donde explicamos qué es lo que hacía Claris, qué es lo que mejoraba, qué herramienta nos traía. Entonces, bueno, si nosotros tenemos y en la clase de hoy acabamos de ver lo que es la estrategia, ¿sí? Que para la estrategia necesitamos identificar objetivos, mapear los procesos actuales, tener un equipo, decidir si el equipo lo vamos a tercerizar o lo vamos a hacer in-house, si vamos a elegir la tecnología, si vamos a usar tecnología en la nube o tecnología local. Y luego dijimos que teníamos que medir y ajustar todas esas cosas, todos estos rendimientos que la inteligencia artificial nos iba generando para poder lograr un mejor modelo, una mejor automatización. Entonces, vimos la inteligencia artificial, vimos la estrategia, y si sumamos la empresa, a una empresa le sumamos la estrategia, y a esa estrategia le sumamos inteligencia artificial, después de todo lo que hemos visto, podemos lograr una empresa más inteligente, más rápida y más competitiva, ¿sí? Y eso es lo que quiero que se lleven del curso. Eh, Creo que estamos entrando en una de las fases, en una de las épocas más emocionantes de todas, donde la inteligencia artificial no va a ser una moda más, ni va a ser un cambio más, sino que va a realmente transformar la forma, sobre todo en la que trabajamos en el día a día. Y mi objetivo con este curso no era que salgan expertos técnicamente, porque por supuesto que se necesita un montón de otros recursos y un montón de horas de aprendizaje para poder aprender en detalle todas las cosas técnicas que necesitamos, pero sí que pudieran primero entender qué hay detrás de todas estas palabras que leemos todo el tiempo en Internet, para que cuando vean un agente nuevo que salga de inteligencia artificial, sepan qué es lo que es, y sobre todo, que para mí es lo más importante de todo, es que puedan empezar a mirar las cosas con un ojo crítico, con que se les abra la cabeza y con que digan, che, con esto que yo vi en el curso, está bien, no sé cómo hacerlo, pero ya sé qué quiero hacer. Puedo encontrar esos puntos en mi proceso, en mi empresa, en mi emprendimiento, por más chico, por más grande que sea, en donde puedo mejorar, en donde puedo incorporar la inteligencia artificial y donde la inteligencia artificial me puede ayudar, ¿sí? O ir más allá todavía, en el día a día, qué cosas de las que hago en el día a día las puedo automatizar, las puedo mejorar, y qué cosas me puedo alivianar el trabajo de todos los días. Entonces, bueno. Esto ha sido el curso de Clary Academy. Creo que es un repaso general de todo lo que hemos visto a lo largo de estas clases. Eh, Desde ya, muchísimas gracias a todos por haber estado ahí, por haberse conectado en todas las clases. Espero que les haya servido. Y como les decía recién,
espero que se vayan con más preguntas que respuestas, porque era la idea del curso, era la idea que se les abra la cabeza, que entiendan, que vean las cosas que hay detrás de la inteligencia artificial y que puedan empezar a encontrar lugares donde implementarla. Así que bueno, ahora sí, si tienen alguna pregunta o algo que quieran, estamos acá para responderlas. Martina. ¿Qué tal? Sí, tengo 2 millones, pero selecciono dos, ponele. Em, a ver, yo tengo una consultora, trabajo con empresas pymes y tengo Ujú, varios proyectos. Vivo en el sur de la provincia de Buenos Aires y trabajo también en Capital. Y se me abren 48 posibilidades porque estoy pensando en cada una dónde le podría venir bien en tal o cual proceso. Y ahí cuando mencionaste este último punto, en este consultor de inteligencia artificial, porque yo incluso digo, bueno, a ver, me empiezan a surgir, pero la pregunta es, no sé, ustedes hacen ese... A ver, imagínate, yo cuando entro a una empresa hago un diagnóstico para entender dónde hay un ujú. tema a trabajar. Y acá es exactamente lo mismo. ¿A quién le pido que me diagnostique? ¿Son ustedes, por ejemplo? Sí, nosotros en Clarit también ofrecemos servicio de consultoría para todas estas cosas. Sí. O sea que ustedes podrían, o sea, yo les muestro tal empresa, no sé, todas las cosas que dijiste, incluso hemos estado en contacto, aplican. La derivación de mails, la respuesta de WhatsApp, la carga de precios, la carga de factura, la carga de remit. Entonces, y hay como muchos sistemas en el medio, hay mucha cuestión. Entonces, ustedes serían quienes podrían escanear la organización y decir acá, se podría como para también desglosar esto, como decís, ¿no? Como automatizar todo. Y no, pero hagamos, en vez de el 100% hagamos 100 pelotitas del 1% como para... Exactamente. Eso es un poco lo que te ¿Eso decía. Sí, sí. son Nosotros ustedes? sí, sí. Nosotros ofrecemos un servicio de consultoría Ah, también buenísimo. para ver todos esos casos puntuales de las empresas. Sí. Pero es lo que decías vos recién, por ahí no es atacar el 100%, es empezar con pelotitas del 1% e ir mejorando esas pequeñas cosas que a la larga nos van a hacer la diferencia. Exacto. Bien, gracias. De nada. No sé si tienen alguna otra cosa, alguna otra pregunta, algo que quieran que... Bueno, eh, les voy a mostrar, denme un segundo. Bueno, esto es lo que Clari ofrece, ¿sí? Nosotros tenemos la parte de, como habíamos visto la clase anterior, al principio yo le mostré todo lo que Clari ofrecía. Ofrece distintos planes, planes estándares y planes con interacciones y planes de consultoría, donde los planes estándares son planes que son bots que no tienen interacciones con los software, ¿sí? Lo que varía, además de algunas funciones, son la cantidad de mensajes que puede responder el bot por mes. Bien, dependiendo del tamaño de la empresa, dependiendo del tamaño del negocio en el que se aplique, es el plan al que le va a corresponder. Si queremos planes con integraciones, porque como había mencionado en la clase anterior, Clari es capaz de conectarse con cualquier sistema que ofrezca un apartado de API, que tenga una API, con cualquier software que tenga una API. Clari va a ser capaz de conectarse, por ejemplo, para gestionar pedidos, para buscar productos, para, no sé, para cargar lista de precios, etcétera, ¿no? Y bueno, y también tenemos lo que es el servicio de consultoría, donde también hacíamos justamente esta parte que nos comentaba Martina, de poder leer, poder escanear la empresa, digamos, y ver los puntos donde se pueda poner en funcionamiento estas automatizaciones y estas cosas que hablábamos recién de inteligencia artificial. Así que bueno, cualquier cosa pueden consultar la página clari.ai, nos pueden escribir por el grupo de WhatsApp, tienen mi teléfono también en el número del grupo por si nos quieren escribir por cualquier cosa en lo que podamos ayudarle. Así que bueno, eso ha sido todo por el curso de inteligencia artificial. Espero que les haya servido, espero que les haya ayudado y espero que ahora se vayan más
con más preguntas que respuestas, que era la idea. Una pregunta última, ya que estamos. Sí, Eso, la otra vez mandaste un calendario, no sé qué, para agendar una sí, entrevista o algo así. sí, una Porque reunión. a mí me Ujú. gustaría juntarme un cachito como para ya hablar como cosas más puntuales. Eh, No hay problema. ¿Voy por Ahí te ahí? paso el link para que puedas ir. Ahí está, mira, ahí lo pasó Ah, Leo. Ahí está. Ahí podés agendar una reunión en el horario que te queda cómodo y podemos charlar en detalle las cosas. listo. Bueno, chicos, espectacular, gracias. Listo, muchísimas gracias. Gracias a todos por haber estado. Y me olvidaba, les voy a dejar un link de un formulario. O sea, a mí se los voy a enviar por mail y se los voy a enviar por WhatsApp para que nos dejen una reseña de qué les pareció el curso, qué cosas podríamos mejorar, qué cosas les gustaría ver, qué otros temas podrían ver para futuros cursos y para futuras cosas. Así que les pido si se pueden tomar 2 minutitos para contestar la encuesta y nada más. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que han estado, gracias por acompañarnos en estas 4 clases. El curso va a seguir disponible en YouTube, así que lo van a poder ver las veces que necesiten y volver para atrás todo lo que necesiten. Y también estén atentos porque seguramente le estemos dando más información o más cosas sobre futuros cursos, futuras sesiones, webinars y cosas que vamos a ir sacando desde Claria Academy. Así que nada, para mí ha sido un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en la próxima. Adiós.